Cristian, muy buenas noches, pues a ti y a toda la comunidad que nos escucha. Es para mí siempre un placer y una satisfacción el poder interactuar, compartir siempre algunos conceptos, ideas, alguna doctrina, ideología que nos guía en nuestras vidas. Pues estoy muy agradecido porque me hayas dado nuevamente la oportunidad de participar y compartir con toda la comunidad. Gracias y un saludo a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Ya se están conectando. Acá ya comenzó el Facebook a reventar, como se dice. Y a tus fans ahí, bueno, chicos, realmente tenemos un ponente de alto nivel. Traten de compartir. Ahí veo a los chicos de Bolivia que se van conectando. Compartan, chicos, compartan porque ese tipo de ponencias y tener la oportunidad de poder hacer alguna consulta o escuchar al doctor Rafael Terrazas es importante y que se vean enterando lo que se viene trabajando, ¿no? Que al final va a ser un desarrollo para nuestra profesión. Ahí, Rafael, hay una partecita que podemos compartir. Abajo se sale una pantalla que dice presentar. Ya, Y perfecto. le das presentar, presentar pantalla, compartir pantalla, y ahí ubicas la ventana que tenemos que trabajar. Ya. Tú me dices, porque ahí estoy... Ahí veo en la parte de abajo presentar, entonces doy Sí, clic ahí directamente. le das Sí. en presentar, por favor, y luego te Y va a salir una ventana, le das presentar pantalla o compartir pantalla. compartir pantalla, Sí, perfecto. ahí te va a salir un botoncito azul que es compartir pantalla, le das. Sí, ventana, pantalla completa voy a poner. Ya, listo. Listo, Y listo. Ese compartir. sería compartir, ya lo tengo acá. Listo, Ahí tú me está. pones la presentación que ya estamos viendo tu pantalla. Ya estamos viendo tu Ya, pantalla, pon la diapositiva, ya. Perfecto. sí. Tú Aquí me tengo dices, las diapositivas. listo, perfecto. Ahí ya estamos listos, chicos. Ok, Entonces, ¿no? Ahí. Sí, sí, teoría de decisión con riesgo, ya vemos la primera lámina. perfecto. Tú me Listo, dices Rafael. para Adelante, comenzar. Rafael, por favor, adelante. Ya. Muy buenas noches, querida comunidad de la investigación de operaciones de esta rama tan hermosa que nos apasiona de una manera tan especial a todos nosotros que hemos trabajado en este mundo de la investigación de operaciones. Y hoy día quiero compartir con ustedes una temática interesante que la vamos a analizar. Probablemente muchos de ustedes ya conocen muchos de los fundamentos de todo esto, pero siempre en la sencillez que hemos buscado del material que vamos a compartir, tratar de sacar algunos tips, algunos conceptos que nos ayuden en este tema tan complejo que se presenta en nuestras vidas, que es la toma de decisiones, ¿no? Entonces, mi presentación, ¿no? Va a estar compuesta dentro del orden, ¿no? La he llamado teoría de la decisión, decisiones con riesgo, y un poco vamos a hablar de los árboles bayesianos y vamos a analizar un pequeño problemita como estudio de caso aplicando software como es el Excel y también el POM-QM para esta toma de decisiones. Entonces, lo he dividido mi exposición en 5 partes fundamentales, un poquito de conceptos, vamos a ver, que son los modelos de riesgo, algo de las teorías bayesianas básicamente y un pequeño estudio de caso para que podamos ver cómo se aplica toda esta conceptualización, estos conceptos, estos constructos que manejamos dentro del ámbito de la teoría de decisión. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos que son la base, digamos, ¿no? El proceso decisional no es nada más que una serie de etapas, ¿no? O una forma de pensar que tenemos los seres humanos, donde nosotros tenemos que decidir alguna alternativa, ¿no? De alguna manera. Y para ello, nosotros, para tomar esa decisión, ¿no? Generalmente se nos presentan diferentes alternativas, ¿no? Generalmente hay varias soluciones que podrían, digamos, de alguna manera presentarse como posibles situaciones de arreglar alguna problemática, ¿no?
Entonces tenemos que adoptar una decisión en base a los recursos que poseemos, ¿no? En base a los recursos, para cumplir ciertos objetivos, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Pero para ello siempre debemos tomar en cuenta una serie de restricciones, pues. Y la investigación de operaciones, pues, es muy rica, ¿no? En el sentido de que nos provee matemáticamente una serie de modelos que nos pueden ayudar a tomar cierta decisión, que si bien la llamamos óptima, por ahí no es la óptima al 100%, pero trata de ser la mejor solución posible y siempre nos va a dar la posibilidad de hacer una retroalimentación para poder corregir muchas de las cosas. Ese es el proceso decisional y nosotros cada día como seres humanos estamos enfrentados al mundo de las decisiones, ¿no? De hecho, si usted se levanta temprano, hasta tiene que tomar una decisión de qué corbata se va a poner o de qué zapato se va a poner y siempre vamos a estar enfrentados a este proceso de toma de decisiones. Y las decisiones pues tienen sus consecuencias, siempre tomamos una decisión, si es buena tendrá sus beneficios y si nos equivocamos también tendrá sus consecuencias. Entonces, ese es el proceso decisional en forma genérica. Bien, ahora, en el mundo de la investigación de operaciones, nosotros cuando tenemos un problema de cualquier situación, ¿no? Entonces, este problema busca llegar a una decisión y la investigación de operaciones nos provee una serie de herramientas de análisis de tipo cuantitativo y también cualitativo, ¿por qué no decirlo? ¿No? Sí, aunque la parte de la investigación operacional trata de ser objetiva, ¿no? En el modelo, en el uso de los modelos matemáticos, pero nunca debemos descuidar la parte cualitativa. Entonces, tenemos como instrumentos cuantitativos la lógica, ¿no? Obviamente, un buen modelo tiene que nutrirse de datos históricos, tiene que nutrirse de investigaciones de marketing, tiene que nutrirse del análisis científico, tiene que nutrirse de toda la teoría de lo que es la modelación misma. Sin embargo, no podemos ignorar como seres humanos, el ser humano es un ser tricotomita, ¿no? Que tiene cuerpo, tiene alma, en realidad tiene una parte material y una parte inmaterial, ¿no? Dentro de la parte material está el cuerpo, la parte física. En la parte inmaterial está el intelecto, las emociones, la voluntad, la intuición, ¿no? Está la relación espiritual que tenemos. No podemos ignorar todo este proceso, ¿no? El ser humano se ha ido equivocando en sus tomas de decisiones porque fundamentalmente lo que hace es ignorar la parte a veces inmaterial, etc. Entonces tenemos que aprender también a usar la intuición. La intuición yo lo llamo, los ingleses le llamarían el feeling, ¿no? ¿Sí? Es aquella parte que tenemos los seres humanos para saber que podemos decidir algo, tal vez sin pensarlo mucho, sin razonar mucho, ¿no? Entonces, Albert Einstein era una persona muy intuitiva y él decía, ¿no? Hay cosas que yo las hago, no sé por qué las hago, pero sé que están bien, decía, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es intuición. Albert Einstein es una persona muy intuitiva, ¿no? Entonces nos da ese ejemplo. Entonces, la motivación, la experiencia, los rumores, ¿no? Y hay una trilogía muy interesante que yo la aplico en mis tomas de decisiones, ¿no? A nivel personal, todo, ¿no? Hay que aplicar la mente, el corazón y la voluntad. Es una trilogía muy interesante que gracias al estudio de la Biblia nosotros también sacamos eso, ¿no? Cómo aplicar la mente, cómo aplicar el corazón y la voluntad. En el mundo que se llama de cualitativo, nosotros pues tenemos las emociones y no podemos ignorarlas. Si ustedes han leído el libro de Daniel Goleman, ¿no? La inteligencia emocional, ¿no? Daniel Goleman nos comenta en su libro y nos dice claramente que nosotros tenemos una amígdala, la amígdala derecha en el cerebro, y que esta amígdala nos regula todas las emociones, ¿no? Si yo veo una víbora a ese instante, mi mente, mi cuerpo reacciona al instante porque la amígdala derecha ha sido activada de alguna manera. Entonces, el problema está en controlar esta amígdala, ¿no?
Puede haber gerentes muy buenos en las empresas, con mucha capacidad, mucha preparación, manejo tecnológico, etcétera, etcétera, pero la base fundamental, sus emociones, no las puede controlar, entonces carece de inteligencia emocional. Y Daniel Goleman en su libro nos da pautas para que esta parte de la inteligencia emocional también sea controlada. Entonces, yo quiero llamar la atención de ustedes en el sentido de que las decisiones que tomemos siempre tienen que estar un poco también involucradas en un sentido integral, sinérgico en el ser humano, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver en el estudio de caso algunas cosas que se nos pueden presentar como administradores para tomar la decisión y cómo nosotros podemos involucrar a veces ciertos criterios para tomar una buena decisión. Me sucedió alguna vez en algunos trabajos que hicimos en una empresa aquí en Bolivia una vez le hicimos un modelo de programación matemática, un modelo exquisito, bonito, que nos permitía hacer que la aplicación de este modelo iba a resaltar mucho las utilidades de la empresa, ¿no? Pero llegado un momento, cuando quisimos aplicarlos, se presentaron una serie de problemas con el sindicato, con la parte humana, etcétera. Y pues el modelo, aunque funcionaba en toda su objetividad como modelo matemático excelente, de una manera excelente, pues se truncó de alguna manera y se tuvo que hacer muchos ajustes que minimizaron un poco la calidad matemática del modelo para adecuar a la parte humana. Lo mismo me pasó en un estudio que hicimos para el campo con un proyecto muy hermoso que hicimos con simulación Monte Carlo, con muchas cosas, ¿sí? Y pues al tratar de aplicarlo, la relación con la comunidad, del campo, con todas las autoridades de la comunidad, etcétera, se truncaron de alguna manera y se tuvieron que ceder muchas cosas de la calidad del estudio matemáticamente hablando para adecuar a la situación real, ¿no? Entonces, queridas personas que están participando, es pues muy importante que en la toma de decisiones nosotros involucremos todas estas cosas, ¿no? Siempre debe haber una trilogía muy importante, yo creo que en todos nuestros análisis, ¿no? La ortodoxia que nos lleve a la teoría correcta, la ortopraxis a la práctica correcta, y la base de todo tienen que ser los principios. Y para los principios, pues, hay que trabajar mucho en nuestra parte espiritual, si se quiere, en la parte inmaterial del ser humano, ¿no? Recién el hombre, desde ese punto de vista, va a ser una unidad integral, ¿no? Y vamos a encontrar el valor de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia, como objetivo final, debe tratar de darnos sabiduría, no solo conocimiento, sino sabiduría, porque la ciencia busca la verdad, pero la verdad también es relativa en el mundo de la ciencia, ¿no es verdad? Porque yo puedo encontrar una solución a un problema y otra persona otra solución. En el mundo de la investigación operativa hay una línea que se llama heurística, ¿no? La heurística es la ciencia de la inventiva. Ustedes, por ejemplo, han estudiado los modelos de redes y encontrar la ruta crítica es una cosa, ¿no? Hay algoritmos para eso. Pero encontrar la ruta crítica, no solo tomando el tiempo, sino los costos, necesita de heurísticas, porque ya no hay algoritmos que hallen la solución óptima, ¿no? Entonces, el algoritmo de Brown, hay otros tipos de algoritmos que son heurísticas y cada uno saca resultados diferentes. Uno puede mejor que otro, comportarse mejor que otro en una determinada situación. Entonces, ahí entra lo relativo, digamos, en este sentido. Entonces, la decisión es así. Te estoy explicando todo esto porque el mundo de la decisión es súper complejo, ¿no? Y fíjense que aquí ya estamos hablando de algunos elementos que es el riesgo justamente de tomar una decisión, ¿ya? Entonces, en este contexto, ¿no? Bajo este contexto, ¿no? Entonces, nosotros podemos seguir y decir, ¿no? Que dentro de los modelos de decisión hay modelos con certidumbre donde podemos asumir que la información es exacta.
Hay modelos con riesgo donde hay una probabilidad de conocimiento de la información, hay una cierta seguridad, y el otro extremo son los modelos con incertidumbre donde no conocemos nada, no tenemos ninguna información y bueno, y tenemos que lanzarnos a la aventura de cómo lo hacemos, ¿no es verdad? Entonces, esos tres escenarios se nos van a presentar, ¿no? De alguna manera en todos nuestros procesos de decisiones. Bueno, vayamos a la parte de modelos con riesgo. Dentro de los modelos con riesgo, hemos dicho que vamos a tomar decisiones, pero tomando en cuenta que la información se conoce desde una perspectiva probabilística, ¿no? Hay un porcentaje de conocimiento, ¿no? Entonces, en el mundo de la teoría de decisión, pues se han ido diseñando una serie de conceptos que nos van a ayudar a trabajar con estos elementos, ¿no? Y uno de los elementos que tenemos estadísticamente hablando se llama el valor medio esperado, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar, como es un proceso, ¿no? Aleatorio, probabilístico, que se va a repetir muchas veces, ¿no? Que asumimos que se va a repetir muchas veces, entonces necesitamos invocar a un valor medio esperado para cada alternativa. Si nosotros planteamos varias alternativas, cada alternativa va a tener un valor promedio, un valor medio, ¿no? Que nosotros podemos utilizarlo como un referente que nos ayude a la toma de decisiones. Bueno, el valor medio se calcula matemáticamente como cada valor de resultado por la probabilidad, ¿no? Y de esa manera nosotros calculamos el valor medio esperado. Esto vamos a usar, por eso lo estoy mencionando, y también vamos a usar lo que se llama las tablas de decisión y árboles de decisión, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en la lámina que hay una pirámide que empieza con el problema de decisión. Sobre ese problema de decisión se van planteando alternativas y cada alternativa puede estar asociado a estados de la naturaleza. Un estado es un aspecto no controlable o controlable hasta cierto sentido que está asociado a una probabilidad. Y para estas condiciones nosotros debemos definir ciertos resultados en forma de beneficios o en forma de costos. Entonces, bajo todo este escenario, este contexto, nosotros podemos armar una tabla de decisión o un árbol de decisión. Una tabla de decisión es un proceso unietápico, ¿no? En una sola etapa. En cambio, un árbol de decisión es un proceso multietápico que involucra muchos caminos, ¿no? Y nos va a ayudar a decisiones mucho más complejas. Bien, en la lámina podemos ver, ¿no? Una tablita de decisión muy sencilla, una tabla de doble entrada, donde nosotros en filas colocamos las decisiones, las alternativas de decisión, en columnas colocamos los estados de la naturaleza, ¿no? Y nosotros podemos asociar a cada estado de la naturaleza una probabilidad. Y obviamente el cruce de una fila y columna nos va a dar como nos va a mostrar el resultado que puede estar expresado en forma de beneficios o en forma de costos. Entonces, como siempre, vamos a tener dos líneas de análisis, ¿no? Una línea de maximización y una línea de minimización, ¿no? Maximizar beneficios y minimizar costos, ¿no? Entonces, la tabla de decisión se plantea en ese sentido. Generalmente la tabla de decisión va a ser usada en el contexto de hacer un análisis en una sola etapa, ¿no? Sin embargo, hay problemas mucho más complejos donde nosotros tenemos que ya involucrar otros conceptos, ¿no? Sí. Tenemos que pedir más información, ¿no? Ya no se vuelve tan sencillo y ahí acudimos a otro tipo de conceptos que nos van a ayudar para poder comprender este proceso multietápico de toma de decisiones. Por ejemplo, el valor esperado de la información perfecta, ¿no? Es un criterio que se usa y es la cantidad que la administración debe estar dispuesta a pagar por información perfecta. Nosotros quisiéramos que la información sea perfecta, ¿no? Tú como empresario, como cualquier cosa, quieres tomar una decisión y quieres tener como referente la información y que esa información sea lo más perfecta posible, ¿no? Pero definitivamente es imposible al 100% lograr información perfecta y esa información está sujeta a riesgo, ¿no es verdad? A variaciones que pueden venir por diferentes motivaciones de la propia realidad que vamos viviendo.
¿no? Entonces, de alguna forma, dentro de la teoría de decisión, tenemos que calcular el valor esperado de la información perfecta, ¿no? Este valor esperado de la información perfecta se calcula como el valor esperado bajo condiciones de certeza menos el máximo de los valores esperados, ¿no? Como ya lo vamos a ver prácticamente en el cálculo más adelante. Entonces, este valor esperado de la información perfecta refleja también el aumento esperado en plata, en dinero, sobre el rendimiento esperado anterior. Y también, ¿no? Hay un valor esperado, ¿no? De la información de una muestra. Una cosa es el valor esperado de la información perfecta y otra cosa es el valor esperado de la información de una muestra. Muchas veces tenemos que acudir estamos inseguros todavía de nuestra decisión, estamos con riesgo, entonces tenemos que acudir a hacer muestreos, ¿no? Hacer algunas experiencias estadísticas para sacar algo más de información y pues esa información también tiene un costo, también tiene un valor y nosotros acudimos al concepto de valor esperado promedio para poder usar esa información y que nos apoye a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el valor esperado de la información de la muestra es el valor esperado con más información menos el valor esperado sin más información, como lo vamos a ver en el cálculo más adelante. Estos conceptos son necesarios recordarlos, si se quiere, ¿no? O asimilarlos de alguna manera para que después nosotros podamos aplicarlos en la toma de decisiones que vamos a hacer. Un árbol de decisión, ¿no? Generalmente maneja dos términos fundamentales, ¿no? Una alternativa, que es el curso de acción o la elección que vamos a hacer, y un estado de la naturaleza. El estado de naturaleza es un hecho cualquiera sobre el que el decisor no tiene control. Por ejemplo, si yo hablo en un país donde quiero tomar una decisión, yo no tengo control sobre la inflación, ¿no? Yo no tengo control sobre la demanda, si puede ser fuerte, baja, alta, ¿no? Son variables no controlables. Por lo tanto, estas variables son estados de la naturaleza, ¿no? O sea, estados a los que tengo que enfrentar y donde hay una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Las alternativas son los cursos de acción que yo quiero tomar, pero enfrentado en realidad. Cuando estamos analizando esta problemática que estoy planteando el día de hoy, estamos peleando contra la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza tiene aspectos no controlables, ¿no es verdad? Entonces me estoy enfrentando a la naturaleza. Dentro de la teoría de decisión, por ejemplo, si yo me enfrento a otro oponente inteligente, hablamos de teoría de juegos, pero ahorita yo me estoy enfrentando a la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza es impredecible, ¿no? Por ahí viene un terremoto, cualquier cosa, es impredecible, pero estamos intentando hacerlo como seres humanos para tomar una decisión. Para armar la estructura de un árbol de decisión, nosotros utilizamos alguna simbología que va a ser importante tenerla en cuenta. Un cuadradito representa un vértice de decisión y un redondito representa un vértice de estado de la naturaleza. Esto para los softwares, para todo, es importante tomarlo en cuenta. Bien, entonces, en la siguiente lámina te muestro de alguna manera la estructura de un árbol de decisión, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Podemos ver cómo trabaja un árbol de decisión. Tenemos un nodo decisional y aquí tenemos otro nodo decisional. De cada nodo parten diferentes alternativas, la decisión 1, decisión 2, decisión 3, ¿no? Que están asociados a un estado de la naturaleza y el estado de la naturaleza está asociado a probabilidades, ¿no? Cada estado de la naturaleza está asociado a probabilidades. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol de decisión con 2 etapas, chiquitito, pero puede ser con más etapas, ¿no? Sí. Y después, para finalizar toda la línea de cualquier nodo de decisión, pues está involucrado un resultado y este resultado no es nada más ni nada menos que expresar en términos monetarios lo que la consecuencia de una decisión, sea en términos de beneficio, sea en términos de costo, y el árbol se convierte en una problemática de maximización o en una problemática de minimización. Entonces, ahí tenemos la conceptualización de lo que es el modelo de un riesgo dentro de lo que es la tabla de decisión y lo que es el árbol de decisión. Sin embargo, para profundizar un poquito más las decisiones, tenemos que involucrar otro concepto que es súper importante,
que es lo que concierne a las probabilidades bayesianas, ¿no? Bien, aquí concierne a hablar del teorema de Bayes, pero básicamente lo vamos a explicar de una forma sencilla para que nosotros lo podamos entender, ¿no? Miren, en el mundo en que nos estamos involucrados, sea que tú estés trabajando en negocios, sea que tú estés trabajando en diferentes situaciones en el ámbito de exportaciones, en el ámbito, en el rubro bancario, en cualquier rubro, te vas a enfrentar a tomar decisiones. Una vez hicimos un trabajo para un sector bancario, pues utilizando todas estas herramientas, ¿no? Teoría bayesiana, teoría con incertidumbre, con todo, justamente porque el banco o el grupo bancario necesitaba tomar una serie de decisiones de inversión importantes y le ayudamos con un modelo siempre para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Y tuvimos que involucrar el concepto de probabilidad bayesiana. Pues cualquier persona que quiera tomar una decisión, ¿no?, está en una situación llamada a priori, en la situación actual, ¿no? Y en esa situación a priori, ¿no?, podemos definir tres elementos básicos, ¿no? Un conjunto de eventos llamados θ, con probabilidades conocidas, y un conjunto Z con probabilidades desconocidas. Y además un conjunto de probabilidades condicionadas a priori, ¿no?, conocidas, ¿no? La probabilidad de que ZJ, dado que ocurre θ sub I, ¿no? Entonces, aquí tenemos las probabilidades, el conjunto de elementos con probabilidades conocidas, un conjunto de elementos con probabilidades desconocidas y las probabilidades condicionadas. En base a una situación a priori, queremos conocer una situación a futuro, ¿no? Yo creo que el hombre, una de sus preocupaciones es siempre conocer qué va a pasar a futuro, ¿no? Más aún si tú trabajas en los negocios, en las inversiones, en todo, quieres conocer el futuro para tomar decisiones de inversión y muchas cosas, ¿no? Lamentablemente no tenemos el don profético, ¿no? ¿No? El hombre se esfuerza por ser profeta, por muchas cosas, ¿no? Pero no lo tenemos, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Solo Dios puede, pues, decirnos el futuro de alguna forma y lo expresa muchas veces en la Biblia y muchas otras cosas, pero nosotros no tenemos ese don, tenemos que tener la humildad de saber, pero Dios mismo nos ha provisto la ciencia para que nosotros podamos usar ciertas herramientas como la matemática, la investigación operativa, las predicciones, modelos. Conocemos modelos de predicción hermosos, el Crystal Ball, todo, que se han ido construyendo tecnológicamente y que nos ayudan, pero no son absolutos, ¿no? Sí, siempre nos van a ayudar, ¿no es verdad? Un modelo es una ayuda fundamental para tomar decisiones, pero nunca de manera absoluta. Hay que involucrar siempre muchas cosas, ¿no? Entonces, queremos conocer el futuro, ¿no es verdad? Y gracias a la teoría de Bayes, a este gran matemático, ¿no?, Bayes, ¿no?, que diseñó este concepto, podemos conocer la situación a posteriori, conocer las probabilidades totales. Entonces, en realidad, conocer la situación a posteriori involucra conocer dos cosas: probabilidades totales y probabilidades condicionadas a posteriori. Es decir, ¿no?, conocer la probabilidad de Z, que no la conocíamos a priori. A priori conocemos Z, que es, ¿no?, conocemos que hay un conjunto de eventos Z, pero no sus probabilidades. Entonces, el teorema de Bayes, ¿no?, en base a la fórmula que estamos presentando aquí, ¿no?, que no la voy a detallar su deducción, nada, sino podemos conocer las probabilidades totales. Y segundo, podemos conocer, proyectar las probabilidades a priori y proyectarlas a unas probabilidades a posteriores. Es decir, si nosotros conocemos la probabilidad, ¿no?, de que va a ocurrir algo condicionado a una demanda, por ejemplo, y es de un 10%, por ejemplo, queremos proyectar qué sucedería de aquí a un tiempo si esa probabilidad va a aumentar o va a disminuir. Por ahí aumenta 11%, rebaja 9%. Entonces, quiero conocer la probabilidad a posteriori. Al conocer este escenario a posteriori, pues vamos a contribuir a la toma de decisiones que queremos con riesgo, ¿no?
¿no? Con probabilidades, ¿no? Vamos a mejorar nuestro escenario de toma de decisiones y pues vamos a ayudar a la gente preocupada en querer hacer una actividad de inversión, de negocio, de cualquier situación, de resolver una problemática social inclusive, pues vamos a ayudar con esta información a que la decisión sea un poquito más segura. ¿No es verdad? No se olviden que estamos hablando de riesgo e incertidumbre. Para ilustrar esto rápidamente, vemos este ejemplo, ¿no? Una firma de manufactura recibe embarques de piezas de 3 proveedores, dice, ¿no? Recibe embarques del proveedor 1 con una seguridad del 45%, ¿no? 35% del proveedor 2 y 20% del proveedor 3. Las probabilidades de que las piezas adquiridas sean buenas o malas varían con la fuente de suministro y se muestra en la tabla condicionalmente. Nosotros tenemos una tabla donde la probabilidad de que las piezas vengan del proveedor 1 sean buenas, condicionadas a que sean buenas, es 98%. Y de que sean malas es el 2%, o sea, eso me suma el 100%. Para el proveedor 2, la probabilidad de que venga del proveedor 2 y que sea buena las piezas, que no tengan fallas, es del 95%. Y hay una probabilidad de que sean malas las piezas del 5%. Tenemos esa información. Esta es una situación a priori, que la empresa la tiene. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad a posteriori. Entonces, voy a aplicar el teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartir mi pantalla, no voy a hacer las fórmulas. Entonces, estoy usando un software que yo lo he hecho porque lamentablemente el POM-QM, el mismo Excel, digamos, no me calcula directamente las probabilidades de Bayes. Entonces, tenemos que darnos los modos de hacerlo, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar un pequeño software que yo mismo lo he desarrollado, pues, y voy a meter las probabilidades directamente y voy a saber la situación a posteriori. Entonces, me voy a probabilidades bayesianas. Entonces, aquí voy a colocar proveedor 1, los TITA, los eventos cuyas probabilidades son conocidas, proveedor 3, y voy a colocar las probabilidades. La probabilidad de que venga del proveedor 1 me dice que es del 45%, entonces voy a poner 0,45. La probabilidad de que sea del proveedor 2, perdón, sí, 0,45 es de 0,35 el proveedor 2 y el tercero 0,20, ¿no? 0,20. Y aquí abajito voy a colocar las probabilidades, ¿no? Perdón, aquí es buenas, discúlpenme, y malas. Lo voy a poner así nada más. Le estoy definiendo, ¿no? Tenemos 3 proveedores y aquí tenemos que las piezas sean buenas, que las piezas sean malas. Entonces aquí voy a colocar las probabilidades. Disculpen, arriba estaba colocando las probabilidades. 0,45 para el proveedor 1, 0,35 para el proveedor 2 y 0,20 para el proveedor 3. Y aquí voy a colocar las probabilidades condicionadas a priori. 0,98 era para el proveedor 1, de que sean buenas, y de que sean malas era 0,20. 0,02, perdón, 2%. 0,02. Perfecto, me suma 1 la columna y después 0,95 y 0,05. Listo, perfecto, ¿no? Y aquí tenemos, para el proveedor 3, tenemos que 0,9, de acuerdo a los datos que están en la lámina que les he puesto, y 0,1. Y automáticamente ya tenemos las probabilidades a posteriori, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad total de que las piezas sean buenas hemos calculado es de 0,95%. Ya hemos calculado la probabilidad de que las piezas sean buenas en global. Y la probabilidad de que sean malas es del 4%. La probabilidad a posteriori, ¿no?, de que provenga del proveedor 1 y además sea buena, a priori era 0,98, ¿no? Y después estas probabilidades han sido proyectadas de esta manera en la tabla de abajo. Entonces, estas probabilidades que estoy marcando aquí abajo, se llaman probabilidades a posteriori, ¿no? Son probabilidades condicionadas a posteriori. Y estas probabilidades yo voy a utilizar en el árbol de decisión, porque el POM-QM no me calcula estas probabilidades, sino yo las tengo que calcular.
Entonces, las fórmulas son muy simples, ¿no? Son las que ya he explicado en las láminas y pues estoy usando esas fórmulas para calcular. De todas maneras, al final de la exposición, Cristian va a compartir un pequeño archivo RAR donde les he puesto todos los archivos de apoyo que estoy usando para esta exposición. Y una de las softwares que les estoy poniendo es este Excel para que ustedes lo usen y lo puedan usar si quieren calcular teorías. Lo voy a ir compartiendo en los comentarios ahora. Ya, al final, ¿no? Sí, para que ustedes lo usen después si quieren calcular probabilidades bayesianas. Pero ese es el procedimiento, ¿sí?, que nosotros podemos aplicar en las probabilidades bayesianas, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Ya les he comentado que hay una situación a priori y una situación a posteriori. Yo puedo tener el árbol a priori, ahí está el árbol a priori, que lo he hecho en Excel, ¿no? Aquí está, ¿sí? Utilizando una herramienta del Excel. El Excel es una herramienta maravillosa, que también el complemento para que ustedes puedan ponerlo a su Excel que ustedes tienen, el complemento, al final podemos indicar cómo habilitar este complemento. El complemento se los he puesto en el set de archivos para que ustedes lo puedan habilitar también y construir este arbolito. Se construye de una forma muy sencilla. Les voy a mostrar, a ver, el complemento, ¿no? Más o menos para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Cuando habilitamos ya el complemento, estoy queriendo abrir una nueva. Y no me está dejando. Ahí está. Bueno, perdón. ¿Ya? Entonces, cuando ya habilitamos, me voy a la parte complementos del Excel, se les va a habilitar toda esta pantalla para armar un arbolito de decisión, ¿no? Por ejemplo, si yo me paro en cualquier celda y yo coloco esto, ¿no? Miren, ya se me ha armado un arbolito, ¿no? ¿Sí? Esto, un cuadradito significa alternativa. Si aquí yo quiero colocar un estado de la naturaleza, aquí hay una partecita que estoy marcando donde dice UNC. Entonces, miren, ahí yo puedo ir. Puedo ir añadiendo más ramas. Me coloco aquí, por ejemplo, y voy a añadir una rama. Bueno, añado una rama. Aquí me coloco y puedo añadir otra rama, ¿no? Y puedo ir colocando las probabilidades, puedo ir colocando los costos y voy armando el árbol, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pues, complemento del Excel es también muy útil, digamos, que me permite armar un árbol de decisión y hacer todo el proceso decisional, ¿no? Sí, los ejemplos, y ya por motivos de tiempo no voy a entrar ya en explicar muchos detalles, pero se trabaja de esa forma. El complemento, pues, se los estoy dando para que ustedes lo puedan habilitar en su Excel. No es difícil, se van al inicio y a la parte complementos y luego lo van a subir el complemento y se va a habilitar automáticamente en su Excel para que ustedes lo puedan usar, ¿no? Y se los estoy dando en el material de esta exposición. Bien, entonces, ¿no? En base a este complemento, yo he armado el árbol a priori y el árbol a posteriori que les voy a mostrar. Árbol a priori, ahí está, ¿no? La situación a priori, ¿sí? ¿No? Este archivo también se los estoy pasando para que ustedes tengan como ejemplo. Y el árbol a posteriori, ahí está, ¿no? Con las probabilidades que ya hemos calculado de Bayes, ¿no? El árbol a posteriori, ¿no? La probabilidad, no se olviden que la situación de Bayes nos permite calcular la probabilidad a posteriori total y la probabilidad a posteriori condicionada. Entonces, esas dos cosas estamos sacando. ¿Con qué objetivo? De proyectar a futuro un poco qué va a suceder con las probabilidades a priori. Por ejemplo, gracias a la situación a posteriori hemos conocido cuál es la probabilidad de que una pieza sea mala, cuál es la probabilidad de que una pieza sea
buena, por ejemplo, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, con nuestra exposición y viendo la aplicación del teorema de Bayes para nuestro análisis, vamos a entrar a un pequeño estudio de caso rápidamente para aplicar estos conceptos que hemos visto. Mire, aquí está la situación. Lo vamos a hacer rapidito y por partes, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos, pues, muchas veces hemos vivido de vender gas, hemos tenido ciertos recursos con el petróleo, pero nos ha carecido tal vez de invertir en todo lo que es la prospección y un poco que nuestro gas se está acabando y muchas cosas, ¿no? Entonces, en el mundo del petrolero, pues, hay que tomar, pues, decisiones de invertir o no invertir rápidamente, ¿no? Entonces, aquí dice, por ejemplo, que una compañía ha comprado varios terrenos que compañías petroleras más grandes habían considerado como inútiles, ¿no? Aun cuando estaban cerca de grandes campos petroleros. Entonces, la compañía quiere comprar este terreno, ¿no? Quiere comprar estos terrenos y ha recibido un reporte, una información primaria de un geólogo, ¿no? De que acaba de que este geólogo les dice que hay una probabilidad de 1 en 4 de que haya petróleo. O sea, no sabemos si hay petróleo o no. La probabilidad de que haya petróleo es 1/4. Si perforamos un pozo en ese predio, requería una inversión más o menos de $100,000. Si el terreno resulta seco, no hay petróleo, se pierde toda la inversión. Pero si el terreno contiene petróleo, el geólogo estima que habría bastante como para generar un ingreso de $800,000. Existe una segunda opción, dice. Otra compañía petrolera se ha enterado del informe del geólogo consultor y ha ofrecido comprar el terreno en $90,000. ¿Qué decisión debería tomar la compañía? A ver, hasta ahí vamos a analizar la decisión. Usted es administrador de esta empresa o consultor de esta empresa. Y el grupo consultor le dice, a ver, ayúdanos a tomar una decisión. A ver, hasta aquí con esta información, con la información del geólogo, tomaremos una decisión. Entonces usted, con sus conocimientos de investigación operativa, construye una tabla de pagos. Define que hay 2 posibles decisiones, perforar o vender. Usted tiene o perforo, compro el terreno, y perforo o lo vendo. Hay 2 estados de la naturaleza. La naturaleza le ofrece, puede haber petróleo o puede estar seco. Y hay una probabilidad del 25% de que haya petróleo y una probabilidad del 75% de que no haya petróleo. Perforar y que haya petróleo le significa invertir, ¿no? $100,000, pero va a ganar 800,000. 800 menos 100,000 le va a dar 700,000. Le he quitado los ceros, he puesto 700. Perforar y que no encuentre petróleo le significa una pérdida de 100,000, menos 100. Vender, haya petróleo o no haya petróleo, significa recibir 90,000. Esa es la situación. He armado la tabla de pagos. Un primer análisis rápido, usted como administrador que tiene que tomar la decisión y decirles a la Junta, miren, estoy tomando esta decisión, ¿no? Es calcular el valor esperado. Entonces, calculo el valor esperado de perforar, multiplicando la probabilidad por el resultado, 0,25 por 700 menos 0,75 por 100, y me da 100. Calculo el valor esperado de vender, 0,25 por 90 más 0,75 por 90 igual 90. En este momento gana, digamos, perforar. Entonces, 100 contra 90. Entonces, usted va a sus jefes, les dice, miren, he calculado el valor esperado y ¿qué se llama? Y tal vez aconsejaría que nos arriesguemos, ¿no? A perforar. Vayamos a perforar, invirtamos. Pero los jefes le dicen, un ratito, ¿no? Sí, me parece interesante lo que has hecho, pero nos parece insuficiente. Y usted ha armado el arbolito a priori, ¿no? Sí. Miren el arbolito a priori, con Excel, dice, a ver, perforar, vender, ¿no? 2 estados de la naturaleza, petróleo o seco. En vender no hay estados de la naturaleza, 90, y ahí está el arbolito de decisión a priori. ¿Sí? Y los jefes le dicen, no nos parece suficiente, es un análisis muy, muy primario, ¿no? Y necesito que involucrar más elementos para tener más seguridad, ¿no? Y alguno de los jefes dice, ¿qué tal? Usted me está diciendo que vamos a tomar una decisión,
pero con una probabilidad conocida del 25. Y si no se conocen las probabilidades, y si esa información del geólogo no es buena, no estamos seguros del 25 a 75, entonces entra en una condición de incertidumbre. Entonces usted ha estudiado, ¿no?, los modelos Max-Max, Max-Min, dice, a ver, sin probabilidades aplico el modelo Max-Max, ¿no? El máximo de los máximos, y también el criterio más conservador, Max-Min, y saca el Max-Max, ¿no?, ¿sí?, que es 700, y 700 le diría perforar, y saca el Max-Min, que es más conservador, que le diría vender. Pero ahí ya está en un dilema. Max-Max, Max-Min, ¿qué hacemos? ¿No? A ver, aplicaré otro criterio, ¿no? Sí. El criterio de Savage, de arrepentimiento, del costo de oportunidad perdida. Entonces, calcula la matriz de arrepentimiento, restando los máximos de cada valor, y ha convertido eso en una matriz de costos, y le aplica el criterio min-max, 190 contra 610. 190 es el min-max, entonces diría perforar, le está recomendando perforar. El max-max le dice perforar, el max-min le dice vender, Savage le dice, no, perforar, y se le está haciendo un menjunje en su decisión, ¿no? Y usted les va exponiendo usted a estos criterios a la junta directiva, ¿no? Y de pronto dice, bueno, voy a aplicar el criterio de Laplace. Como no conozco, ¿no?, las probabilidades, ¿no? Laplace decía, como si no se conoce nada, todo es 50, o sea, si son 3 estados, un tercio, un tercio, un tercio. Si son 2 estados, 0,5, 0,5. Y aplico ese criterio, y aplico el criterio de Laplace de razón insuficiente, y me sale nuevamente perforar. Hasta el momento, perforar va ganando, ¿no? Sí, ¿no? Aplicamos Hurwitz y va a depender, todo esto lo puedo hacer en el QM, obviamente, y en el Excel también, hay un software en Excel para hacer todo esto, ¿sí? Entonces, aplico un coeficiente, ¿no?, de Hurwitz de 0,6, digamos, siendo un poquito más optimista, ¿sí? Y aplico, y me apunta a perforar. Le presento esto a la junta directiva y le digo, miren, señores, aquí está, con estos criterios, yo voy apoyando la idea de perforar. ¿Por qué no nos arriesgamos a perforar? ¿No? Fíjense, vamos a tomar una decisión, ayudado por estas herramientas decisionales de la investigación de operaciones, pero siempre hay una posibilidad de perder, ¿no es verdad? La decisión no es absoluta. Y la Junta le dice, no, todavía no estamos seguros. Sí, son interesantes los criterios que usted ha aplicado, pero quisiéramos algo más. ¿Qué tal si invertimos en un estudio? Queremos que haya un estudio sismológico, eso nos va a apoyar. Pero un estudio sismológico te va a costar $30,000. Y el estudio sismológico, ¿no?, si vemos el enunciado, ¿no?, ¿sí?, tiene algunas probabilidades también asociadas, ¿no? Por ejemplo, si hay petróleo y el estudio es favorable, la probabilidad es 0,6. Hemos hecho un sondeo y esas son las probabilidades. Si hay petróleo y el estudio es desfavorable, la probabilidad es 0,4, ¿no? Si el estudio es favorable y es seco, 0,2, ¿no? Y si el estudio es desfavorable, 0,8. Entonces, aquí hay unas probabilidades a priori, producto de un muestreo que hemos hecho. Ahí va a ir el estudio de la información de la muestra, que hace rato hemos definido, y pues, ¿qué hacemos, no? A ver, incorporaremos en nuestra decisión esta posibilidad de estudio, ¿no? ¿Sí? Dicen. Entonces, ahí vamos a entrar a usar un árbol de decisión, pero ya con probabilidades bayesianas. Entonces, agarro y digo, bueno, junta directiva, ¿no? Voy a calcular mis probabilidades bayesianas, ya les he mostrado cómo calcular. Conozco las probabilidades a priori, la probabilidad de que el estudio sea favorable y que haya petróleo es 0,6, la probabilidad de que el estudio sea desfavorable y haya petróleo es 0,4, la probabilidad de que el estudio sea favorable y no haya petróleo es 0,2, etcétera, etcétera. Tenemos el escenario. Y calculamos las probabilidades a posteriori. Bueno, usando el software lo calculo esas probabilidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, y voy a armar un arbolito de decisión. En este caso he utilizado el Excel, ¿no? He armado el arbolito de decisión.
y he calculado, ¿no?, cómo se trabaja con los árboles de decisión. De izquierda a derecha se arma el árbol y se resuelve de derecha a izquierda, ¿no? Se van calculando para cada nodo, sea celestito o verde, se van calculando los valores esperados. Por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Este valor de 14.4 no es nada más que la multiplicación del valor por la probabilidad, ¿no? Multiplico 700 por 0.14 menos 100 por 0.86, me va a dar 14.4. Y aquí va a ser 90, ¿no? Y entre estos dos tengo que tomar, como estoy con utilidades, el máximo, ¿no? El máximo entre 14.4 y 90 es 90, ¿no? Entonces, así voy trabajando hasta llegar aquí, que me ha dado un valor de 123, que es, ¿no?, el valor más óptimo entre la decisión de hacia arriba y de hacia abajo, ¿no es verdad? Entonces, fíjense que aquí estoy incorporando, ¿no?, dos situaciones. Yo he partido de un nodo de decisión y he dicho, ¿conviene hacer el sondeo, el estudio sismológico o no conviene? Pero hacer el sondeo me involucra un costo de $30,000, ¿no? Por eso estoy restando menos 30. 153 menos 30 me da 123. 100 menos 0 me da 100. ¿Pero cuál es mejor? 123. O sea, viniendo de arriba es mejor. Entonces, aquí me está recomendando hacer el sondeo, ¿no? Me está diciendo, te conviene hacer el sondeo. Por abajo no es tan óptimo, entonces vamos a hacer el sondeo. Y el sondeo tiene dos posibilidades, ser desfavorable o ser favorable, etc. Entonces, vamos armando las situaciones y, ojo, ¿no?, aquí están las probabilidades bayesianas, a posteriori que hemos calculado. ¿Sí? Son las probabilidades que hemos calculado hace un momento y tenemos que colocar esas probabilidades a posteriori para pronosticar la situación futura y de esa manera ayudarnos a tomar decisiones. Fíjense, ¿no? Aquí me ha recomendado hacer el sondeo, ¿no? Hacer el sondeo, ¿no? Entonces, este mismo problema yo lo puedo armar en el POM-QM, ¿no? Rápidamente, para que ustedes puedan ver, voy a utilizar la versión del POM-QM, ¿no? Sí. Si ustedes van al POM-QM, hay una opción que dice análisis de decisión, entro ahí, new, y árboles de decisiones gráficos, ¿no? Entonces, aquí tengo la opción de poner el título, de tener si es beneficios o si es costos, y voy, ¿no? Y ahí tengo la posibilidad. Aquí tengo un nodo. En la parte derecha, yo puedo adicionar ramas. Por ejemplo, aquí le voy a adicionar 2 ramas, ¿no? Hacer el sondeo, yo puedo decir, el sondeo, ¿sí? Sondeo, y no sondeo. El sondeo no tiene probabilidad, pero tiene un costo de menos 30, ¿sí? Luego me voy a la decisión 2, ¿sí?, que es no sondeo, y el costo es 0, ¿no? Luego me voy al nodo 2 y puedo adicionar, ¿no?, 2 ramas, por ejemplo, ya son estados de la naturaleza y voy armando el árbol. Por motivos de tiempo ya no voy a armar todo el árbol. Les voy a mostrar el árbol armado, ¿no? En el, perdón, me entré a otro archivo. Discúlpenme, voy a corregir. Aquí ya tengo, este archivo también se los estoy pasando en el material, ¿no? Y aquí tengo el árbol armado ya en el POM-QM, ¿no es verdad? Ya tengo armado. Por la parte de arriba está el sondeo, por la parte de abajo el no sondeo. El sondeo puede ser desfavorable, favorable. Luego, si es desfavorable, puedo perforar o puedo vender. Si es favorable, puedo perforar y puedo vender. Si perforo, puede haber petróleo, ¿no?, con una probabilidad a posteriori que he calculado con el teorema de Bayes, y puede ser seco, ¿no?, también con la probabilidad de Bayes, y eso me da un valor de 700, 100, etcétera. He ido armando el árbol de esa manera. Y lo resuelvo. Voy a la opción de Solve en el
POM-QM, resolver, y listo. Me ha ido sacando los valores esperados. Fíjense que he obtenido el mismo resultado que con el Excel, ¿no? Sí, ¿no? Aquí tenemos 123 y tenemos el mismo resultado. Entonces, fíjense qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos armado el arbolito, ya sea utilizando el Excel o sea utilizando el POM-QM, y hay todavía otros softwares, ¿no?, que se pueden usar para armar los árboles de decisión, y pues podemos tranquilamente ayudarnos para tomar una decisión, ¿no? Estoy poniendo en modo presentación, ahí está, ¿no? Entonces, resuelto con el POM-QM. Bien, un análisis de esto nos puede también llevar a hacer lo que es el análisis del valor de la información perfecta, ¿no? Entonces, si yo calculo el valor de la información perfecta, que no es nada más que multiplicar, ¿no?, el máximo, ¿no?, de cada fila por su probabilidad, de cada columna por su probabilidad, 700 por 0,25, más 90 por 0,75, y restarle el máximo del valor esperado. Cuando hemos calculado el valor esperado, hemos calculado 100 y 90, el máximo es 100, ¿no? Y entonces he obtenido un valor de 142.5. ¿Qué me dice ese valor, no? Es el valor que el que va a tomar decisión espera porque la información sea perfecta. Entonces, ese valor te ha dado 142.5. Si ese tu valor es mayor, ese valor que tú estás esperando por la información, es mayor que el costo del estudio, que es $30,000, ¿no?, entonces te conviene hacer el sondeo, ¿no?, porque estás obteniendo un valor mayor por la información que estás del estudio sismológico, ¿no? Te está dando un beneficio de esa información de 142.5, que es mayor que 30. Entonces te conviene hacer el sondeo. Fíjense que cuando hemos armado el árbol de decisión, nos ha recomendado hacer el sondeo, hacer el estudio sismológico, invertir en el estudio sismológico pese a las probabilidades, ¿no? Nos ha dicho invierta. Y aquí también el análisis del valor de la información perfecta nos dice haga el sondeo. Han coincidido. Muchas veces se contradice, ¿no? En el árbol me sale haga y en el valor de la información perfecta me dice no haga, ¿no? Puede ser, me ha pasado eso en resultados que he tenido. ¿Qué decisión tomar? Bueno, ahí entra tu intuición y muchas cosas. Muchos dirán, es que esto tiene más información, probabilidades, todo, entonces yo me voy a aferrar más al árbol, ¿no?, que al valor de la información perfecta, ¿no?, al cálculo del valor de la información perfecta. Pero ¿qué tal si el sondeo, el muestreo no ha sido hecho de buena manera y hay fallas? Todos esos factores tú tienes que cotejar, ¿no? Y ahí entra tu intuición, ¿no? Ahí entra tu habilidad como decisor, ¿no? Tú te vas a presentar a la junta y le vas a decir, mira, aquí está el valor de la información, todas estas cosas, y pues ellos te van a decir, ¿qué recomienda usted?, ¿no? ¿Qué recomienda? Entonces tú tienes que tener la capacidad, no solo, ¿no?, de presentar los resultados fríos, los números fríos. Alguien dice, los números no mienten. Sí, pero los cálculos pueden mentir, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, o la forma de cálculo, ¿no?, o el algoritmo que has usado, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y no te olvides que hay riesgo en todo eso. Entonces, ese es el problema fundamental que nosotros vamos a enfrentar, queridos oyentes, ¿no? Entonces, y puedes calcular todavía el valor de la información de la muestra, que es el valor de 153 menos 100, y te muestro de dónde ha salido esto, rápidamente. Miren, este 153, te lo voy a marcar en un redondito, es el valor, ¿no?, que has obtenido sin el estudio. 30,000 era, ¿no?, los 123, ¿no? Al 153 le hemos quitado el estudio menos 30, me ha dado 123, pero sin el estudio 153. Ese es el valor que he esperado sin más información, se llama, ¿no? Sí. Entonces, una vez que tienes eso y le restas el valor esperado máximo, 100, ¿no?, tienes un valor de 53. Si tú calculas un ratio entre el valor esperado de la información de la muestra y el valor esperado de la información perfecta, encuentras que hay una variación del 37.19.
están alejados en ese porcentaje. Lo ideal es que ambos se acerquen, ¿no? Que el valor esperado de la información de la muestra y el valor esperado de la información perfecta sean igualitos, ¿no? Sí, nos tiende al valor de 1. Entonces, ahí vamos a decir, lo que se ha hecho en la muestra coincide con el valor esperado de la información perfecta y nuestra decisión es más segura, ¿no es verdad? Entonces, ahí están los parámetros que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta para tomar decisión. Conclusión, digamos, yo aquí recomendaría el sondeo, ¿no? Por todo lado me llevan mucho más a hacer el sondeo, ¿no? Y aparte, por otro lado, hay una recomendación también, el de arriesgarse a perforar. Las condiciones parecen, ¿no? Favorecer todo esto, ¿no? A perforar y arriesgarse a invertir en eso, ¿no? Tomando en cuenta la información sismológica. Es decir, recomendamos al grupo dueño de esta compañía, pues, que inviertan en perforar, ¿no es verdad? Entonces, ¿no? Esa es, digamos, la conclusión a la que podemos llegar rápidamente en este pequeño problema, aplicando los conceptos que hemos mencionado rápidamente, hemos repasado, si se quiere, y lo podemos llegar a discernir de esa manera, ¿no? Voy a atender todas las preguntas posibles y termino con esto, ¿no? Las mejores decisiones, ¿no? Son las tomadas, ¿no? Con la mente, el corazón y en la voluntad de Dios. No, yo siempre en mi vida, y esto les comparto, queridos oyentes, ¿no? En todas mis decisiones profesionales, personales, he aprendido, ¿no? Que el ser humano, ¿no? Frente a las condiciones de riesgo, incertidumbre, porque cada día estamos enfrentados a eso, tenemos que involucrar el raciocinio, la mente, la ciencia. A mí me encanta la ciencia, la tecnología, me gusta desarrollar tecnología, me gustan los programas, todo, ¿no? Sí, tenemos que hacerlo, pero también hay que involucrar, como les he mostrado en algunas experiencias que he tenido, ¿no? El corazón, ¿no? El corazón donde involucra las emociones, ¿no? La voluntad, tenemos que, ¿no? Y he aprendido también que toda decisión es apoyarme en nuestro creador, nuestro hacedor, el que siempre nos guía en una buena toma de decisiones de esa manera. El hombre por sí solo no es capaz de hacer nada, ¿no? Jesucristo decía en uno de sus pasajes de la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, yo sé claramente que el hombre tal vez no toma en serio esta advertencia, pero eso es consecuencia del mundo que estamos viviendo. El hombre ha crecido tecnológicamente de una manera impresionante, ¿no? Hoy día puedes hablar con alguien tecnológicamente de China, puedes hablar cara a cara, ¿no? Te haces una videoconferencia, hoy día podemos estar hablando, pero paradójicamente, a pesar de ese crecimiento tecnológico, no podemos curar una gripe, ¿no? Ahí está el problema del COVID, ¿no? Y muchas cosas. Y pues nuestras decisiones no van a ser tan fáciles y siempre nos equivocamos. Entonces, qué mejor aliento que tengamos la ayuda de nuestro creador, ¿no? ¿Sí? Para tomar estas decisiones. Bien, queridos oyentes de esta ponencia, de esta exposición, les agradezco de todo corazón que me hayan escuchado. Perdonen por la rapidez con que hemos tratado de exponer, tratando de redondear las ideas para no quedarnos al aire, ¿sí? Entonces, estoy atento a escuchar cualquier sugerencia, comentario, etcétera, etcétera. Listo, Rafael, muchísimas gracias por tu ponencia. Has recibido muchísimas felicitaciones que les hemos ido mostrando ahí en el transcurso de la ponencia. Te mandan saludos desde Bolivia, desde Perú, desde México, te han estado escribiendo también. Me piden tu mail por allí. Voy a Claro que alguna. sí. Si no, yo les doy, yo los tengo y lo pongo Ya, ahí perfecto, Cristian, claro que sí. para ir viendo las preguntas. Por ejemplo, una de las consultas. Sí. Rodrigo Ruiz, un saludo para ti, Rodrigo. Nos dice, ¿cómo la inteligencia artificial nos podría ayudar en el proceso de toma de decisiones? Muy interesante la pregunta y aquí quiero aprovechar la oportunidad para comentar este tema, ¿no?
la inteligencia artificial no es nada que simular, en términos simples, tratar de simular nuestra inteligencia y ayudarnos, aportarnos con rapidez, con volumen, cosa que nosotros no podemos manejar, pero en ninguna forma va a sustituir nuestra inteligencia. Hoy día han salido diferentes plataformas, formas de consulta, donde tú pones, yo puedo poner diferentes elementos a cualquier programa de inteligencia artificial y me va a dar las pautas de qué decisión tomar. Pero hay una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta al margen de toda la ayuda que nos pueda prestar la inteligencia artificial, ¿no? Que todo ese volumen que sustenta la inteligencia artificial está basado en todas las publicaciones del mismo hombre de Internet y podemos equivocarnos. Y ya lo ha demostrado en muchas cosas, ¿no es verdad? ¿Sí? Por ejemplo, un sistema experto que un médico usa, ¿no? Un médico puede diagnosticar una enfermedad o lo que sea, ¿no es verdad? Pero hoy día hay los sistemas expertos basados en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hago? Yo a la computadora le meto los datos, síntomas de algo y me va a salir el diagnóstico. Me está ayudando la inteligencia artificial a un diagnóstico de esa enfermedad. Pero muchas veces equivocado, porque la base no está bien. Además, hay un concepto de verdad que hay que tenerlo en cuenta. Muchas de la información que sustentan a la inteligencia artificial pueden ser no reales o verdaderas al 100%. Entonces, si la base no es la verdad, entonces la decisión puede no ser verdadera. Entonces, con esto no estoy diciendo que no usemos, más bien hay que usarla, pero con la debida precaución y no cegarnos ante estas cosas y nunca desconocer que el hombre es un ser pensante, ¿no? Y que debe pensar y que él debe ser la prioridad, que nunca nos sustituya. Nosotros debemos usar la tecnología, no que la tecnología nos use a nosotros, ¿no? Eso, y además siempre pensando en el concepto de la verdad, ¿no? De lo que debe ser la verdad. Entonces hay que tener mucha precaución, ¿no? Hay que tener mucha precaución. Y la base conceptual siempre la damos nosotros como seres humanos. Tenemos que dar valor siempre al ser humano, ¿no? Claro, claro que sí. Desde YouTube nos hace una consulta José Altamirano, nos pregunta, ¿qué otros software se utilizan en árboles de decisiones, aparte de los que se ha visto en la exposición, y cuál nos recomendaría? ¿Cuál recomendarías? Bueno, yo uso bastante el POM-QM, ¿no? Que me parece un software excelente. Hay un software también, es el TreePlan, Tree Árbol Plan, que también es un software excelente para usar árboles de decisión. Pero me ha dado muy buenos resultados el POM-QM y lo he usado en numerosos trabajos, en numerosas situaciones, ¿no? El TreePlan también, si ustedes pueden conseguir, necesita licencia, ¿sí? Pueden usarlo, es un software también excelente. Y el Excel, que aparece como una alternativa, que tiene más limitaciones que el POM-QM, pero para algunas decisiones con el complemento se lo puede instalar de manera muy fácil y lo puede usar en su ambiente Excel sin ningún problema, ¿sí? Ahora, otra cosa es que usted programe, ¿no? Hay mucha gente que hace su propio programa de árbol de decisión utilizando los softwares de programación y puede hacer también, pero yo considero que si hay cosas que están desarrolladas y que nos pueden servir, utilizarlos al máximo, ¿no? Sí. Genial, genial. Gracias por la pregunta. Yo tengo una consulta, Rafael, justo Sí, en esto de los árboles de decisión, que me ha ayudado sí, mucho también en el momento cuando a veces tenemos escasa información o limitada sí. información. Creo que el árbol de decisión es una de las herramientas de la investigación de operaciones que de alguna manera te muestra que estos modelos que nosotros hacemos, Rafael, son ad hoc, ¿no? O sea, son destinados a veces, muchas veces para un sistema, ¿no? Si bien es cierto, a veces hay una estructura similar o el concepto teórico, digamos que es básico para todos, pero por ejemplo, en una empresa yo puedo aplicar incertidumbre, en otra empresa puedo aplicar árbol de decisión con probabilidades conocidas, en otra de repente me toca o en otro caso de la misma empresa, utilizar valles, y en otra de repente tengo que hacer un árbol secuencial, ¿no? Porque hay una Ujú. continuidad de decisiones, ¿no?
cómo manejar esa parte y cómo explicarle a nuestros oyentes de que muchas veces esto, además de conocer la investigación de operaciones, entra a lo que tú mencionabas en una de las láminas, ¿no? El criterio y conocer bien ese el sistema, ¿no? El pensamiento sistémico. Yo he aprendido algo en mi vida personal y profesional. Gracias por la pregunta, Cristian. Primero que nada, que la teoría que vamos aprendiendo, sobre todo en el área matemática, todo eso, ¿no? Tiene lineamientos particulares, todo. Nosotros como profesionales, ¿no? Como personas, como seres pensantes, tenemos siempre que adecuar las cosas de acuerdo a la empresa y la situación en que estamos viviendo, ¿no? Hay que adecuar, como dice Cristian, de pronto un modelo tal cual se sigue no se aplica a otra empresa, ¿no? Pero tenemos las bases, por eso es importante conocer la teoría bien, tenemos las bases. Por ejemplo, yo he trabajado mucho con programación, ¿no? Entonces, podemos adaptar toda la teoría de árboles de decisión, de cualquier otra teoría, digamos, y hago mi propio programa. Me encantaba a mí hacer mis propios programas, ¿no? Añadir otras cosas. Entonces, tenemos que ir adaptando de acuerdo a la situación. Ahí está el ingenio, ¿no? Ahí está el ingenio de la persona, la habilidad, la experiencia, ¿no? La intuición de la persona, ¿no? Una vez me pasó, y te cuento para que veas, ¿no? Claro, claro. Fui a la empresa de una persona y me dice, Rafael, yo quiero que me ayudes a calcular el punto de equilibrio. Perfecto, le digo, a ver, ¿dónde está tu información? Tus costos fijos, tus costos variables. A ver, dame tu información y con esto te lo calculo, pues no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? No tengo nada, me dice, ¿no? Sí. Pero tendrás por lo menos costos, ¿no? Me dice, ¿no? Sí, lo único que puedo decirte en un cuadernito anotado mal sus costos de todo el año, ¿no? De enero a diciembre. Yo me pongo a pensar, ¿cómo le hacemos? A ver, aquí, quiero calcular el punto. Necesito el punto de equilibrio, quiero saber cuánto voy a ganar. ¿Qué se me ocurrió? Apliqué un modelo de regresión lineal simple, ¿no? Y por concepto nosotros sabemos que A, el costo fijo, es la ordenada al origen y B, la pendiente. Entonces la regresión directamente ya me daba los costos fijos y variables. Me fijé en el coeficiente de correlación y tal, y le dije en un ratito, aquí está tu resultado. Tu costo fijo es tanto, tu costo variable, por tanto, aplico la fórmula y tu punto de equilibrio es tanto. Ah, caramba, no había pensado eso. Bueno, entonces, ¿con esto qué quiero decirte? ¿No? Que tenemos que sabernos adaptar a la situación, pues, y nosotros como investigadores de operaciones, cualquier modelo, acomodarlo, ¿no? De una manera que podamos responder a la pregunta. Y cuantas más herramientas manejes, programación o lo que sea, vas a tener más herramientas para hacerlo. Ese es un lado. Y el otro lado es la intuición, ¿no? Sí, como te contaba, en una oportunidad hemos hecho un modelo bonito, lo que sea, pero ha venido el sindicato y nos ha dicho, ah, no, eso no nos sirve. Bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Hemos tenido que reunirnos y dialogar y discutir eso y conciliar la matemática con, pues, lo que significa, pues, los conceptos racionales, el humanismo y muchas cosas, y decir, bueno, esta es la mejor, ya no la solución óptima, ¿no? Sino la mejor solución, ¿no? Y ahí entra un concepto bien interesante que se llama la heurística, ¿no? Tú Sí. propones una solución a una empresa y viene otra persona y te dice, mi heurística es esta. Uh-huh. Y eso, Rafael, y ahí es donde hay un tema, que el conocimiento verdadero justamente es teoría y práctica, o sea, no solamente manejo de software, que ahora está muy bien, ¿no? Pero es regresar a tus bases teóricas y ahí a partir de eso también, por eso se le llama teoría, ¿no? No es una verdad absoluta, se va modificando algunas cosas, se van adaptando y las heurísticas, pues, en realidad nosotros hacemos heurísticas todos los días, ¿no? A veces tenemos una forma de Sí, solucionar sí, sí, nuestra vida sí, misma. exacto. Es nuestra cajita de conocimientos, ¿no? Que lo tangibilizamos de manera escrita quizá, ¿no? Y sí, y realmente pues eso aumenta el conocimiento y ahí viene lo que tú decías, ¿no? Cómo utilizamos ese conocimiento para convertirlo en sabiduría, ¿no? Sí. Eso es lo que yo siempre propugno y hablo en todo lado, queridas personas que me escuchan, ¿no? Hay una trilogía para mí que es clave y las quiero transmitir a ustedes de mi experiencia, ¿no? La ortodoxia, que es la teoría correcta que nosotros buscamos, la ortopraxis, que esa teoría se lleve a la práctica,
y la base son los principios. Si esa trilogía funciona, ¿no? Vamos a tomar mejores decisiones. Hay que entender que los seres humanos no manejamos los modelos de manera absoluta. El año pasado yo leía una entrevista del Premio Nobel de Química, para que vean ustedes, ¿no? Sí, el Premio Nobel de Química le entrevistó a una periodista y le dijo: usted debe estar muy feliz de lo que ha encontrado en torno a las moléculas, a todo esto. Debe estar muy feliz, le dijo. Sí, estoy muy contento de haber encontrado este descubrimiento que puede servir a la humanidad. Pero cuidado, le dice, ¿no? De aquí a unos 10 años pueden darle el premio Nobel a una persona que encuentre lo contrario de lo que yo he encontrado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahí está la relatividad de la ciencia, ¿no? ¿Sí? Claro. Un modelo copia, digamos, de alguna manera, ¿no? Todo lo que queremos hacer, pero no lo copia al 100%, ¿no? Porque si no, ya hubiéramos encontrado solución al COVID, a la guerra de Ucrania, etcétera, no sé, ya hubiéramos encontrado. Eso tenemos que ser humildes en reconocer, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y tener siempre la base teórica bien clara, ¿no? Mire, si un médico ha visto los adelantos más grandes en la laparoscopía, en todo, es capo en manejo y te viene a decir, oh, no, la investigación ha hecho con Scopus, con tal, no sé qué cosas, he hecho todo, pero no sabe anatomía. A ver, dime, Cristian, no, estamos fregados, ¿no ve? Sí, claro. ¿No? En la metodología de investigación pasa, hay gente que te viene, te muestra claro. Estructurales, te muestra Scopus, te muestra, pero no saben qué es metodología, no saben qué es inducción, qué es epistemología, qué es tal cosa, y ahí fallamos, ¿no? El buen investigador de operaciones, el buen investigador tiene que ser humilde, ¿no? Claro. Y tiene que ser capaz de manejar lo mejor posible los conceptos teóricos, haber tenido práctica. En la investigación de operaciones pasa eso. Yo conozco mucha gente que conoce en teoría, pero nunca han aplicado un modelo en su vida profesional. Y ahí está lo triste, ¿no? Y lo más grave, los principios, ¿no? Los principios, ¿no? Nos guían a veces por una buena solución, aunque la solución sea corrupta, pues nos inclinamos muchas veces, ¿no? Exacto. Forzados por el sistema, ¿no? Exacto. Ahí está lo que los seres humanos, el desafío de los seres humanos para con estas cosas, ¿no? Sí. Claro, claro, y definitivamente justo es la idea de estas conferencias poder llenar las experiencias y de que sí es posible hacer muy buenas cosas manteniendo tus principios y desarrollando lo que tú estás buscando profesionalmente. Realmente, Rafael, acá nos quedaríamos un buen rato conversando. Yo te agradezco la disposición que has tenido desde que conversamos. Agradecer también a Rodrigo, a Jorge, que están presentes ahí, Víctor, que son uno de los que hemos tenido primeros contactos aquí en Mundo IO con respecto a lo que se maneja en Bolivia, y ya mucha gente de Sudamérica, Latinoamérica ya te conoce, y seguramente vamos a estar contactando y haciendo una red bastante interesante. Quería compartir finalmente contigo, Rafael, aquí mi pantalla para poder mostrarte, de parte de nosotros, de aquí el equipo de Mundo IO, un certificado al doctor Rafael Terraza Pastor en el reconocimiento por su gran contribución a esta conferencia Árboles de Decisión y sus aplicaciones, finalizando la Semana de la Investigación de Operaciones llamada Sion 2023, ya cuarto año consecutivo que tenemos este tipo de conferencias en toda la Semana de la IO, realizada hoy, 17 de septiembre de 2023, casi ya 18, Rafael, allá en Bolivia. Gracias por estar allí presente. Nuevamente agradecerte de parte de todo el equipo, de toda la comunidad de Mundo IO, y bueno, dejarte para unas palabras de cierre. Muchas gracias, Cristian. Estoy realmente muy agradecido por la oportunidad siempre de que podamos compartir más que conocimientos, las experiencias y un poquito de la sabiduría que cada día vamos aprendiendo, porque siempre se va aprendiendo en nuestras vidas. Y eso es el oficio de transmitir de todos nosotros que hemos trabajado. He trabajado más de 35 años, ¿no? Y ahora estoy en la etapa de producir las cosas y querer transmitir muchas cosas. Y te agradezco pues esa oportunidad. Bendiciones de Dios para todos ustedes y felicitarlos por el trabajo que van haciendo de difundir esta herramienta tan hermosa que es la investigación de operaciones, siempre que no nos volvamos un poco cuadrados, ¿no? Así que nunca perdamos el corazón en las cosas que hacemos. Gracias y un saludo a todos, a todas en el mundo. Gracias.
Listo, Rafael, muchísimas gracias. Estamos conversando, cuídate.